en el corazón de Judá, en un pequeño pueblo llamado Belén, rodeado por la paz de colinas ondulantes y el verde de los pastos, comenzó la historia de una lealtad legendaria. Allí, en una casa sencilla pero llena de un linaje destinado a la grandeza, nació Abisai. Era el primogénito de Zeruya, una mujer que llevaba en sus venas la misma sangre indomable que su hermano, el futuro rey David. El aire de Belén estaba impregnado de historias de pastores y promesas antiguas, y fue en este humilde crisol donde se comenzó a forjar el espíritu de uno de los guerreros más feroces que Israel jamás conocería, un hombre cuya vida estaría eternamente entrelazada con la de su rey. Abisai no creció solo. Compartió su infancia con sus dos hermanos menores, Joab, cuya mente astuta y atenta ya se manifestaba, y Asael, cuya increíble agilidad y velocidad eran la admiración de todos en el pueblo. Juntos corrían por los campos, competían en juegos de fuerza y destreza, y vivían la vida de niños comunes en un lugar tranquilo. Pero incluso entonces había algo diferente en Abisai. Un brillo particular en sus ojos, una intensidad contenida, un aire de quien siente en lo profundo de su ser que no ha nacido para la quietud de los pastos, sino para el estruendo de la batalla y la defensa de un propósito mayor. Las historias de su tío David eran el alimento de su espíritu joven. No eran simples cuentos para dormir, sino epopeyas vivas que encendían su imaginación. La narrativa de cómo David, un simple pastor, había derribado al gigante Goliat con una sola piedra, resonaba en Abisai de una manera profunda y personal. Veía en su tío no solo a un héroe, sino el estándar de lo que un hombre de Dios podía llegar a ser. Estas historias sembraron en él una semilla de anhelo, el deseo ardiente de un día poder sostener también una espada y enfrentar a los enemigos de su pueblo con la misma fe y valentía. Mientras los otros niños jugaban, Abisai a menudo se entrenaba en la soledad de las colinas. Las ramas de los olivos se convertían en sus lanzas, y las rocas dispersas en el paisaje eran los objetivos de su puntería. Cada movimiento, cada golpe, era un ensayo para un futuro que sentía inevitable. Su corazón palpitaba con fuerza, no por el esfuerzo físico, sino por la anticipación de una llamada que aún no había llegado, pero que él ya escuchaba en el susurro del viento. Estaba moldeando su cuerpo y su voluntad, preparándose en silencio para el día en que la tranquilidad de Belén ya no fuera suficiente para contener el fuego que ardía dentro de él. Escuchaba con una atención casi devota las conversaciones de los pastores y viajeros que regresaban de las llanuras, trayendo noticias de las constantes escaramuzas contra los filisteos. Cada detalle de una táctica, cada descripción de la armadura de un enemigo, cada historia de victoria o derrota eran para él fragmentos de un mapa que lo llevaría a su propio destino. No se trataba de una simple curiosidad juvenil, sino de la recopilación de conocimiento de un guerrero en ciernes que sabía que su vida se decidiría en el campo de batalla, lejos de la seguridad de su hogar. Y el momento no tardó en llegar. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. David, su tío, el héroe de Israel, ahora un fugitivo perseguido por la ira celosa del rey Saúl, estaba reuniendo a hombres valientes, parias y descontentos en las cuevas y desiertos. Para muchos, unirse a David era un riesgo mortal, un acto de traición al rey. Para Abisai, fue la respuesta a todas sus oraciones silenciosas, la materialización de todos sus sueños. La llamada había sonado y su corazón la reconoció al instante con una certeza que eclipsaba cualquier temor o duda. Sin un atisbo de vacilación, sin una despedida prolongada, Abisai dejó atrás la familiaridad de Belén. Dejó los campos donde había jugado, las colinas donde había entrenado y la relativa seguridad de su hogar.
se adentró en lo desconocido para unirse a una banda de forajidos liderada por un rey ungido sin trono. Ya no era el niño que soñaba con batallas, estaba en camino a convertirse en un protagonista de ellas, listo para ofrecer su espada, su lealtad y su vida al hombre que Dios había elegido para guiar a Israel, sin importar el costo. El grupo al que se unió era un mosaico de hombres rotos y desesperados. Cada uno llevaba consigo una historia de dolor, de rechazo o de derrota. Pero bajo el liderazgo de David, esa colección de individuos marginados se estaba transformando en una hermandad de guerreros, una fuerza que un día protegería el futuro de la nación. Para Abisai, estar allí en medio del peligro constante y la persecución de Saúl no era solo seguir a su tío, era finalmente encontrar su lugar en el gran plan divino que siempre había sentido bullir bajo la superficie de su vida. La vida como fugitivo era dura y despiadada. Los días eran de una tensión constante y las noches de un sueño ligero, siempre alertas al avance de las tropas del rey Saúl. En medio de este torbellino de cansancio y persecución, en el frío del desierto, Abisai estaba a punto de enfrentar su primera gran prueba, no solo de su valentía física, sino de la naturaleza misma de su lealtad. David, siempre un estratega vigilante, descubrió que el ejército de Saúl había acampado en una colina cercana. La proximidad del enemigo era una amenaza mortal, pero para la mente audaz de David también era una oportunidad. Una idea peligrosa comenzó a formarse en la mente de David: infiltrarse en el campamento enemigo durante la noche, moverse como sombras entre las tiendas de los soldados dormidos. El objetivo no era masacrar, sino realizar un acto simbólico de audacia que demostrara la vulnerabilidad de Saúl y el poder protector de Dios sobre David. El riesgo era incalculable. Un solo paso en falso, un solo ruido, y serían rodeados y asesinados. David miró a los hombres a su alrededor, buscando a alguien cuyo coraje igualara la locura de la misión. No tuvo que buscar por mucho tiempo. Antes de que David pudiera terminar de formular su pregunta, la voz de Abisai se alzó en la oscuridad, firme y sin vacilación. Se ofreció a acompañarlo. Su disposición era tan inmediata y absoluta que no dejaba lugar a dudas sobre su compromiso. Para Abisai, el peligro no era un elemento de disuasión, era una atracción, la oportunidad de demostrar su valía y de estar al lado de su líder en el momento de mayor riesgo. No había miedo en su corazón, sino una extraña euforia, la emoción de un guerrero que finalmente entra en la arena para la que ha nacido. Los dos se deslizaron a través del terreno rocoso, sus movimientos sincronizados y silenciosos bajo el brillo helado de las estrellas. Cada sombra era un posible enemigo, cada ráfaga de viento un posible delator. Al acercarse al perímetro del campamento, la visión de miles de soldados dormidos habría intimidado a cualquiera. Pero ellos continuaron, con el corazón latiendo al ritmo de la audacia, hasta que llegaron al centro mismo del poder de Saúl. Allí, en un sueño profundo, yacía el rey, el hombre que los había cazado con tanto odio, y junto a su cabeza su lanza estaba clavada en el suelo, un símbolo de su autoridad ahora desprotegida. La escena era una invitación a la violencia. El mayor enemigo de David estaba indefenso, a un solo golpe de la muerte. Los ojos de Abisai se fijaron en el rey dormido, y el instinto del guerrero se apoderó de él. Se inclinó hacia David y susurró con una intensidad controlada, una voz desprovista de cualquier temblor: Dios ha entregado hoy a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que lo clave con la lanza. De un solo golpe lo haré y no necesitaré un segundo. En su mente era la solución lógica y definitiva. Era justicia. Era el fin de la persecución, era la voluntad de Dios manifestada en una oportunidad perfecta. Pero David, con un gesto tranquilo,
detuvo la mano y la intención de su sobrino. Su respuesta fue una lección que resonaría en la vida de Abisai para siempre. No lo mates. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido del Señor y será inocente? David entendía algo que la lógica pragmática de Abisai aún no comprendía: que la verdadera justicia y el poder no provienen de la punta de una lanza, sino de la soberanía de Dios. Tomaron la lanza y la vasija de agua de Saúl y se retiraron tan silenciosamente como habían llegado, dejando al rey con vida. Esa noche, mientras se alejaban del campamento enemigo, algo fundamental comenzó a cambiar dentro de Abisai. Su concepto de valentía, hasta entonces definido por la fuerza y la disposición a matar, comenzó a expandirse. Comprendió que el verdadero coraje a veces no reside en actuar, sino en refrenarse, que la lealtad no siempre significa eliminar una amenaza, sino confiar en el plan y los tiempos de Dios. Fue la primera de muchas lecciones que aprendería al lado de David. Lecciones que lo transformarían de un joven impetuoso en un guerrero legendario, cuya fuerza no solo residía en su brazo, sino también en su capacidad de obedecer. Los días, meses y años al lado de David en el desierto fueron la verdadera forja de Abisai. Cada batalla, cada escape, cada momento de escasez pulieron su carácter. David observaba a su sobrino y veía en él no solo a un luchador feroz, sino a un líder nato, alguien en quien podía confiar ciegamente. Abisai, a su vez, absorbía la sabiduría, la paciencia y la fe de David. Estaba aprendiendo que para ser un pilar del reino que vendría, necesitaría más que una espada afilada. Necesitaría un corazón alineado con el corazón de Dios y de su rey. Con el tiempo, David ascendió al trono, y los días de ser fugitivos quedaron atrás. Sin embargo, la paz era un lujo que Israel rara vez podía permitirse. Los enemigos de la nación, en particular los filisteos, continuaban siendo una amenaza constante en sus fronteras. Fue en este período de consolidación del reino que Abisai, ahora un comandante experimentado, tuvo la oportunidad de demostrar la magnitud de su poderío, grabando su nombre en los anales de los héroes de Israel. Ya no era solo el sobrino del rey, era uno de los pilares de su ejército, un hombre cuya reputación comenzaba a precederle. David había reunido a su alrededor a un grupo de élite conocido como los valientes de David, guerreros cuyas hazañas eran legendarias. Dentro de este grupo había un círculo aún más íntimo, conocido como los 30. Ser parte de este grupo era el mayor honor para un soldado. Abisai, con su lealtad probada y su ferocidad en combate, era una figura central entre ellos. Dirigía incursiones audaces contra los enemigos, siempre en la primera línea, inspirando a sus hombres con su ejemplo de coraje absoluto y una entrega total a la causa de Israel. Fue durante una de estas campañas contra los filisteos que ocurrió el evento que lo catapultaría a la cima de la leyenda. En medio del fragor de la batalla, Abisai se encontró en una situación desesperada. Por un giro del destino o por su propia audacia al avanzar demasiado, se vio completamente rodeado por un destacamento enemigo. Las crónicas registran que eran 300 hombres, 300 soldados filisteos, armados y listos para matar, formando un círculo de muerte alrededor de un solo guerrero de Judá. Para cualquier otro hombre, habría sido el final, un escenario de derrota segura y una muerte inevitable. Pero Abisai, amigo mío, no era como los demás. En lugar de sentir el frío del miedo, sintió el calor de la furia divina. Miró las caras de sus enemigos, vio el círculo de lanzas y espadas cerrándose sobre él, y no vio un final, sino un desafío. Empuñando su lanza con una fuerza que parecía sobrenatural, dejó escapar un grito de guerra que heló la sangre de sus adversarios y avanzó como una tormenta imparable. No se defendió, atacó.
Se lanzó contra el muro de hombres con una ferocidad que no parecía de este mundo, una fuerza nacida de la fe y la adrenalina. Lo que siguió fue descrito menos como una lucha y más como una danza mortal. Sus movimientos eran de una velocidad y precisión asombrosas. Cada estocada de su lanza encontraba su marca, cada barrido abría un hueco en las filas enemigas. No era una carnicería sin sentido, sino una estrategia en movimiento, una demostración de habilidad marcial llevada a su máxima expresión. Los soldados filisteos, que momentos antes se sentían seguros en su superioridad numérica, ahora caían en la confusión y el pánico ante la embestida de un solo hombre que luchaba con la fuerza de un ejército entero. Los gritos de guerra del enemigo se transformaron en gritos de dolor y terror. Abisai, en solitario, estaba cambiando el rumbo de una confrontación que parecía perdida. Los hombres de su propio ejército, que observaban desde la distancia, no podían creer lo que veían. Parecía que ninguna espada podía tocarlo, que ninguna lanza podía alcanzarlo. Su coraje no solo lo salvó a él, sino que inspiró a sus compañeros, quienes, al ver su increíble haza forzados, se envalentonaron y renovaron su ataque, apoyando la brecha que su comandante había abierto con su propio cuerpo y su propia lanza. Cuando el último de los 300 enemigos cayó, o huyó despavorido, un silencio sobrecogedor se apoderó del campo de batalla. Solo se escuchaba el sonido de la respiración agitada y profunda de Abisai, de pie en medio de la carnicería, su lanza firme en su mano. A su alrededor, los murmullos de admiración y asombro de quienes presenciaron su hazaña eran el único testimonio del milagro que acababa de ocurrir. No fue solo su fuerza física, fue la combinación de estrategia, precisión y un coraje que rayaba en lo divino lo que lo hizo invencible ese día. Ese acto lo consagró no solo como un héroe, sino como el líder principal de los 30. Su nombre sería recordado por generaciones, una inspiración para los futuros guerreros de Israel. Sin embargo, para Abisai, la batalla no se trataba de buscar la gloria personal o de ganar renombre. Mientras limpiaba la sangre de su lanza, sabía en su corazón que esto era simplemente el cumplimiento de su deber. Era solo el comienzo. Había muchas más batallas por luchar, un rey que proteger y una nación que defender. Y su misión más importante, la de ser el escudo de David, aún estaba por venir. Los años pasaron, y con cada batalla la reputación de Abisai como un guerrero formidable se solidificaba como la roca. Pero ninguna de sus hazañas, ni siquiera la masacre de 300 hombres, brillaría con una luz tan intensa como el día en que su lealtad se interpuso entre su rey y una muerte segura. David, aunque seguía siendo un líder valiente y un estratega experimentado, ya no poseía la juventud y la resistencia del pastor que había vencido a Goliat. El peso de la corona, las décadas de guerra y las responsabilidades del reino habían comenzado a dejar su marca en él, volviéndolo vulnerable. A pesar de su edad, el corazón de guerrero de David se negaba a quedarse atrás. Insistía en marchar al frente de su ejército, liderando a sus hombres en persona, como siempre lo había hecho. En una de estas batallas cruciales contra los filisteos, quienes estaban decididos a acabar con el rey de Israel de una vez por todas, trajeron al campo de guerra a una de sus armas más temibles. Su nombre era Isbi Benob, un hombre colosal, un descendiente de la antigua raza de gigantes que una vez aterrorizó la tierra. Era un monumento de músculo y furia. Isbi Benob no era un soldado común. Llevaba una lanza de bronce cuya punta era tan pesada que la mayoría de los hombres ni siquiera podían levantarla. Su armadura era impenetrable y su fuerza legendaria. Avanzaba por el campo de batalla como un vendaval de destrucción,
derribando a los soldados israelitas que se atrevían a interponerse en su camino. Y entonces, entre la multitud de guerreros, sus ojos se posaron en la figura del rey David. Vio la oportunidad de terminar la guerra con un solo golpe, matando al símbolo de la unidad y la fe de Israel. Abisai, que luchaba en un flanco cercano, vio la escena desarrollarse como una pesadilla a cámara lenta. Vio al gigante avanzar implacablemente hacia David. Vio a su tío, a su rey, agotado por el combate, tratando de reunir sus fuerzas para defenderse del coloso. El golpe de Isbi-Benob fue de una potencia devastadora, y aunque David logró pararlo, el impacto lo dejó aturdido y en una posición de extrema desventaja. La situación parecía haber escapado a todo control. El rey de Israel estaba a punto de caer. El corazón de Abisai se detuvo y luego se disparó con una urgencia protectora. En ese instante, el tiempo pareció congelarse para él. No hubo un proceso de pensamiento, no hubo cálculo de riesgos ni estrategia. Solo hubo un instinto puro y abrumador: proteger a David. Con su lanza firmemente en la mano, Abisai soltó un grito que rasgó el aire, un sonido que mezclaba furia, lealtad y desesperación. Corrió hacia el gigante, interponiéndose entre él y el rey. El choque fue brutal. Isbi-Benob, confiado en su fuerza y tamaño, no vio en ese hombre de estatura normal una amenaza real, un error fatal que le costaría la vida. Abisai no luchó contra el gigante en un duelo de fuerza bruta, pues sabía que perdería. En cambio, usó su velocidad, su agilidad y su precisión mortal. Esquivó el pesado ataque del gigante y con un movimiento certero y poderoso hundió su propia lanza en el cuerpo del coloso. El gigante se tambaleó, sus ojos llenos de sorpresa, antes de desplomarse en el suelo con un estruendo que hizo temblar la tierra. El campo de batalla quedó en un silencio atónito por un momento, mientras los soldados de ambos bandos procesaban lo que acababan de presenciar. David, todavía de pie gracias a la intervención milagrosa de su sobrino, miró a Abisai. En sus ojos no solo había gratitud, sino algo más profundo, un respeto inmenso y el reconocimiento de que su vida ahora dependía de la lealtad de hombres como él. Ese día, Abisai no solo mató a un gigante, se convirtió en el escudo viviente del rey. La victoria fue celebrada, pero trajo consigo una nueva y solemne realidad para los hombres de Israel. Su amado rey ya no era invencible. A partir de ese día, los hombres de David se acercaron a él e hicieron un juramento. Le rogaron que no volviera a salir con ellos a la batalla para no apagar la lámpara de Israel. La vida del rey era demasiado preciosa para ser arriesgada en la primera línea. Abisai, al salvar a David, no solo preservó a un hombre, sino que también cambió el curso del reinado. Se aseguró de que la luz de Israel siguiera brillando, asumiendo él mismo la carga de ser la primera línea de defensa, el guardián incansable de la promesa que Dios le había hecho a su tío. Las victorias contra enemigos externos traían un alivio pasajero, pero la vida en la corte de David nunca estaba exenta de turbulencias. Con el tiempo, una herida mucho más profunda y dolorosa que cualquier lanza filistea comenzó a abrirse en el corazón del reino. No vino de un gigante o un ejército extranjero, sino desde adentro, desde la propia casa del rey. La rebelión de Absalón, el amado hijo de David, fue una tormenta que amenazó con desgarrar a la nación, poniendo a prueba la lealtad de cada hombre y mujer en Israel. Fue la hora más oscura del reinado de David. Para muchos, la situación era confusa y desgarradora. ¿Cómo elegir entre un padre, el rey ungido, y un hijo carismático que había robado el corazón del pueblo? La traición dividió familias y amistades, pero para Abisai no existió ni un segundo de duda.
Su lealtad no era un sentimiento voluble que dependiera de la popularidad o las circunstancias. Estaba forjada en el fuego del desierto y sellada con un juramento silencioso de proteger a David. Desde el primer momento de la rebelión, se posicionó firmemente al lado de su rey, dispuesto a hacer cualquier cosa para defender al hombre que era mucho más que su tío. Era el ungido del Señor. Cuando Absalón se declaró rey en Hebrón y reunió un ejército masivo contra su propio padre, la situación se volvió crítica. David, en un acto de humildad para evitar un baño de sangre en su amada ciudad, tomó la dolorosa decisión de huir de Jerusalén. Acompañado por su guardia leal y sus seguidores más cercanos, el gran rey de Israel se convirtió una vez más en un fugitivo. Mientras muchos se quedaban atrás, confundidos o eligiendo el lado del usurpador, Abisai caminaba junto a David, su rostro una máscara de determinación sombría, sus ojos atentos a cualquier amenaza. Durante las largas marchas forzadas y las frías noches del exilio, Abisai era una presencia constante y tranquilizadora al lado de David. Con cada paso, parecía llevar no solo el peso de su propia armadura, sino también el de las esperanzas rotas de todos los que permanecían fieles. Su lealtad era práctica y feroz. No ofrecía palabras vacías de consuelo, sino la promesa silenciosa de su espada. Era el guardián incansable, el muro protector entre su rey vulnerable y un mundo que de repente se había vuelto hostil y peligroso desde dentro. Fue en uno de los momentos más bajos de esta huida que su temperamento protector y su ira justa estallaron. Mientras ascendían el monte de los olivos, un hombre llamado Simei, de la familia de Saúl, apareció en el camino. Comenzó a maldecir a David con las palabras más viles y a arrojarle piedras y polvo, acusándolo de ser un hombre sanguinario. La humillación era pública y profunda. Los guardias estaban indignados, pero ninguno tanto como Abisai. Sus ojos brillaron con una furia helada. Su mano instintivamente fue a la empuñadura de su espada. «¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey?», exclamó Abisai, su voz cargada de una ira justiciera. Se volvió hacia David, suplicando con una urgencia feroz: «Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza». Para Abisai, la solución era simple y directa. El honor del rey había sido manchado y la ofensa requería una retribución inmediata y sangrienta. Era el protector reaccionando ante una amenaza, el león defendiendo a su líder herido. No veía a un hombre, veía a un enemigo que merecía la muerte por su traición y su insolencia. Pero David, una vez más, demostró ser el ancla de la paciencia en medio de la tormenta de la pasión de Abisai. Detuvo a su sobrino, pidiéndole calma y viendo en las maldiciones de Simei una posible prueba de Dios. «Dejadle que maldiga», dijo el rey, «pues el Señor se lo ha dicho». Abisai, aunque reacio y con el fuego de la ira todavía ardiendo en su interior, obedeció. Enfundó su espada, apretando la mandíbula. Estaba aprendiendo, de la manera más difícil, otra lección sobre la paciencia, el autocontrol y la sumisión a una perspectiva más grande que su propio impulso de guerrero. El viaje continuó, pero la sombra de la guerra se cernía sobre ellos. Las noticias confirmaron que Absalón estaba reuniendo a todo Israel para una batalla final. Mientras Abisai ajustaba su armadura y preparaba sus armas para el enfrentamiento inminente, sabía que esta no sería como ninguna otra batalla. No lucharían contra filisteos o amalequitas, lucharían contra sus propios hermanos, sus propios compatriotas. Sería una confrontación brutal entre el deber y la sangre, la lealtad a un rey y el dolor de una nación dividida. Y él estaría, como siempre, en el centro de la tormenta. La batalla decisiva contra el ejército de Absalón tuvo lugar en el denso y traicionero bosque de Efraín. El terreno mismo parecía luchar a favor de David.
con sus árboles altos que bloqueaban la luz del sol y sus raíces expuestas que se convertían en trampas mortales para los soldados inexpertos de Absalón. Abisai, junto a su hermano Joab y a Itai el geteo, fue puesto al mando de una de las 3 divisiones del ejército de David. Su misión era clara: aplastar la rebelión y restaurar el orden en el reino, pero una orden personal del rey pesaba sobre sus corazones: tratar con benignidad al joven Absalón. A pesar del caos del combate, el corazón de Abisai estaba dividido. Cada soldado rebelde que caía bajo su espada era un israelita, un hermano. Sabía que Absalón era más que un simple enemigo. Era el hijo del hombre al que había jurado proteger con su vida. Esta dualidad añadía una capa de tragedia a la ferocidad de la lucha. Tenía que ser despiadado para ganar la guerra, pero ¿cómo podía conciliar eso con el deseo de su rey de salvar la vida de su hijo rebelde? La lealtad, por primera vez, le presentaba un dilema casi irresoluble en el fragor de la batalla. El destino de Absalón se selló de una manera irónica. En su intento de huida, su larga y frondosa cabellera, símbolo de su vanidad y orgullo, se enredó fatalmente en las ramas de un gran roble, dejándolo colgado entre el cielo y la tierra, a merced de los soldados de David. Abisai no estuvo presente en ese momento exacto. Fue su hermano Joab quien, ignorando la orden del rey, puso fin a la vida de Absalón. Cuando la noticia llegó a Abisai, una mezcla de alivio por el fin de la guerra y una profunda preocupación por el dolor de David se apoderó de él. Después de la victoria, el ejército regresó con el sabor amargo de un triunfo manchado por el luto. David lloraba inconsolablemente por su hijo perdido, y Abisai, observando a su rey destrozado desde la distancia, sintió el peso de su deber una vez más. No había tiempo para el duelo prolongado. Una nueva amenaza, como una hidra, surgió de las cenizas de la rebelión. Un hombre llamado Seba incitó una nueva revuelta, y David, confiando en la eficiencia implacable de sus comandantes, ordenó que fuera perseguido. Una vez más, Abisai se adelantó, reuniendo a sus hombres para restaurar la paz. La persecución de Seba fue rápida e implacable. Abisai lideró a sus hombres con una precisión casi sobrenatural, guiado por su vasta experiencia y la urgencia de evitar que más caos se apoderara de Israel. Siguió al rebelde hasta la ciudad fortificada de Abel-Bet-Maaca y la sitió. Sin embargo, cuando una mujer sabia de la ciudad negoció la paz, prometiendo entregar la cabeza de Seba, Abisai demostró que su ferocidad estaba templada por la sabiduría. Escuchó, evitó un derramamiento de sangre innecesario y terminó la rebelión, demostrando ser no solo un guerrero, sino también un estratega y un pacificador. Pasaron los años, y Abisai siguió siendo un pilar inamovible en el ejército de David. Su presencia era una fortaleza, un recordatorio constante de la estabilidad y la fuerza del reino. Vio a Israel conquistar territorios, derrotar enemigos y convertirse en una nación temida y respetada. Sin embargo, en su corazón, sabía que la batalla final de David no sería con una espada, sino con el tiempo. Observaba atentamente la dinámica de la corte y la cuestión de la sucesión, pues su lealtad no era solo a David el hombre, sino a la promesa de Dios a la casa de Israel. Las Escrituras son silenciosas sobre los últimos días y la muerte de Abisai. Su final no está narrado, y tal vez ese silencio sea el testimonio más elocuente de su carácter. No buscó un final glorioso ni un monumento. Su vida entera fue su monumento. Su historia se convirtió en una leyenda susurrada con reverencia entre los guerreros que continuaron protegiendo a Israel, una llama de coraje y fidelidad que nunca se apagó. Vivió para servir, luchar y proteger,
y su ausencia en el relato final es como si, cumplida su misión, simplemente abandonara el escenario en silencio. La vida de Abisai es un río que deja marcas profundas por donde pasa. Nos enseña sobre la lealtad absoluta en un mundo de incertidumbre. Nos enseña sobre el coraje que no es arrogante, sino que nace del deber y la fe. Y sobre todo, nos enseña sobre el servicio. Nunca usó su poder para beneficio propio. Lideró con el ejemplo, siempre el primero en avanzar y el último en retirarse. Su historia permanece no como la de un rey, sino como la del hombre que dedicó cada fibra de su ser a ser la espada y el escudo de su rey. Un propósito que aún hoy nos inspira a vivir con coraje y fidelidad.